tema de la mayordomía, perdón, este tema de la mayordomía y de la administración, y vamos a procurar en esta hora enfocarnos un poco más en lo que es el tiempo, la administración del tiempo. Realmente hay varios aspectos en los cuales tenemos que desarrollar la mayordomía y la administración, y el Señor nos va enseñando en su palabra cómo poder desarrollar esta labor en las diferentes áreas de nuestra vida, de nuestro quehacer. Entonces vamos a trabajar hoy día lo que es administración del tiempo y vamos viendo ahí algunos otros aspectos para poderlo desarrollar. Vamos a comenzar en el libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Luego, si me permiten hacer una oración y desarrollamos el tema del día de hoy. Efesios capítulo 5, versículos del 15 hasta el 17. Efesios 5, del 15 hasta el 17. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Permítame hacer una oración. Amado Padre, gracias te doy en este día, todos juntos aquí, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Señor, venimos a disponer nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, Señor, mi Dios, delante de ti, a rogarte tu ayuda, a ayudarte, Padre, que nos des entendimiento, comprensión y sabiduría para poder vivir, para poder corregir muchas cosas en nuestra vida, para poder cambiar, poder madurar y ayudar a muchos, Padre, que también te necesitan. Y que estas palabras que estamos aprendiendo cada domingo, cada reunión, cada estudio, cada vez que tú nos hablas, bendito Dios, sean también de provecho a muchos que están en nuestro entorno. Gracias, Padre. La gloria y la honra sea a ti por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a desarrollar entonces este tema. Dios, que es el dueño de todo, nos ha dado a nosotros también un tiempo, ¿de acuerdo? Nos ha otorgado a nosotros un tiempo aquí en la tierra. Nos ha otorgado y nos ha regalado un periodo determinado para nuestra existencia aquí en la tierra. Esto está indicado en el Salmo 39, versículo 4. Por favor, si me ayudan ahí. Salmo 39, versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Salmo 39, versículo 4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Así es. ¿Quién conoce cuánto tiempo nosotros vamos a estar acá en esta tierra? Solamente es Dios. Y Él conoce el tiempo que vamos a permanecer y vamos a estar aquí en esta existencia. En sus manos está el tiempo que nosotros vamos a disponer para poder utilizarlo mientras estemos acá en esta tierra y en esta existencia. Apúntenlo por favor, Job 14:5, lo voy a leer para poder ahorrar un poquito de tiempo. Job 14:5 dice: ciertamente, refiriéndose al hombre, sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que el Señor ha establecido el tiempo de vida de que cada uno de nosotros vamos a tener en esta existencia. Por supuesto que esto también da para poder pensar y meditar. Muchas veces por nuestra conducta desobediente y torpe, este tiempo que Dios ha determinado para todos nosotros pudiera recortarse. Pero entendemos que en un plan y en un diseño precioso y perfecto de Dios, Él ha determinado para nosotros un periodo de tiempo para que podamos nosotros utilizarlo y administrarlo. La cantidad de meses, de semanas y de años que tenemos de vida, Dios lo ha establecido para nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? ¿Amén? ¿Sí? Entonces, Dios, que es dueño de todo,
ha establecido también un tiempo para nosotros y ha determinado una cantidad de años, una cantidad de meses para todos nosotros. Por ello, queridos hermanos, ya que esto es una verdad bíblica, una realidad, debemos aprovechar este tiempo que Dios nos da. Debemos aprovechar estos años, estos meses que el Señor nos otorga y no desperdiciarlos. Como creyentes existen obras preparadas por Dios para nosotros, o sea, cosas en las cuales debemos estar involucrados. Debemos nosotros ser parte de ciertos planes y propósitos que el Señor ha establecido. Ayúdenme por favor con Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice ahí la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Así es. Entonces, en este periodo de tiempo limitado, establecido por Dios y determinado, puede ser 40 años, pueden ser 60 años, pueden ser 80 años, antes era 120 años, la Biblia nos habla de una persona que vivió más de 900 años, bueno, etcétera. Estos periodos de tiempo de vida se ha ido recortando, pero lo que tenemos que nosotros entender es que tenemos que aprovecharlo y que Dios ha diseñado y ha determinado obras en las cuales nosotros tenemos que estar ocupados y deben ser parte de nuestra vivencia y deben ser parte de la inversión del tiempo que nosotros tenemos, que es limitado. Digan todos por favor, mi vida en esta tierra es limitada. Entonces, si nosotros tenemos este concepto claro en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a valorar mucho más el tiempo que el Señor nos da, y tenemos que entender que Dios ha determinado estos planes y estos propósitos para que anduviésemos en ellos, para que esta vida que nos da, que es un tiempo corto y limitado, debe estar enfocado en el cumplimiento y en el quehacer de estas obras diseñadas por el Señor. Entonces Efesios 2:10 dice que nos debemos ocupar en estas obras y debemos evitar, y aquí ya vamos yendo un poco a la meditación y al consejo, debemos evitar de repente el exceso de ocio, las distracciones, las cuales pueden entorpecer, pueden retrasar e incluso pueden impedir la voluntad de Dios. Estos conceptos que los estamos dando así inicialmente, van a ver ustedes cómo tienen asidero en la Escritura. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que manejar el tiempo? En Efesios 5, volvemos al texto base que hemos comenzado leyendo, Efesios capítulo 5, versículos del 5 al 17, vamos a tener ahí algunos puntos importantes, 3 puntos básicos que vamos a desarrollar en este día. El primero está en el versículo 16. El primero está en el versículo 16 con respecto a la administración del tiempo. En el versículo 16 se nos dice, 5:16, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer con el tiempo? Aprovechar. ¿De acuerdo? ¿Qué hay que hacer con el tiempo? Aprovecharlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hay una cita muy similar, solamente lo vamos a leer para que podamos tener el correspondiente respaldo de que este principio se ha mantenido como enseñanza para la iglesia del Señor, en Colosenses capítulo 4, versículo 5. Si alguno de ustedes lo pudiera leer, por favor. Colosenses capítulo 4, versículo 5. Andad sabiamente para que como se pueda, redimiendo el tiempo. Así es. Esa palabra redimir quiere decir rescatando, ¿no? Entonces, en otras palabras, no hay que perder el tiempo, sino más bien hay que redimirlo, hay que rescatarlo, hay que utilizar bien ese tiempo que el Señor nos da. Lo cierto es que Efesios capítulo 5 nos dice, aproveche el tiempo. Entonces tengo que aprender como creyente a aprovecharlo. Es decir, se debe usar, el tiempo debe de utilizarse, es un recurso que Dios nos da. Puede pasar el tiempo sin que nosotros lo hayamos utilizado para algo provechoso. Y esto, por supuesto, como todos comprenderán, no corresponde a una vida cristiana como a Dios le agrada. Podemos pasarnos el tiempo durmiendo, jugando, trabajando, conversando, etc. Podemos hacer un uso del tiempo indiscriminado, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que comprender que hay que utilizarlo, y ahí viene el consejo del Señor para ver cómo realmente puede ser de provecho para nuestra vida. Ahora,
esta palabra aprovechar el tiempo nos hace pensar en el término provecho, o sea, sacar provecho del tiempo. Y quisiera compartir con ustedes esa definición. ¿Qué significa la palabra provecho? Présteme atención. Provecho es el beneficio o la utilidad que se consigue o se origina de algo o de algún medio. Esto quiere decir, queridos hermanos, que cuando pensamos en el tiempo tenemos que ver que cuando usamos el tiempo, administrar es usar, darle uso. Cuando usamos el tiempo tenemos que ver que eso que estamos haciendo tiene que traernos ¿qué cosa? Un beneficio, un beneficio. Y también tiene que traer a nuestra vida una utilidad. Ahora, yo sé que todos estamos pensando en la S con 2 rayitas, o sea, dinero, dólares o euros, ¿no es cierto? Pero no solo eso, como creyentes tenemos que ir más allá del beneficio o de la utilidad económica, sino que tenemos que ver que hay otras cosas de más valor que el dinero. El provecho espiritual, emocional, familiar, las cosas en las que invertimos nuestro tiempo. Entonces, cuando leo en la palabra que debo aprovechar el tiempo, tengo que entender que el uso que le doy al tiempo que tiene que traerme ¿qué cosa? Un beneficio, una utilidad hacia mi vida. Y para nosotros que somos creyentes hay un orden en este sentido. Lo más importante en la vida es lo espiritual. Luego viene todo lo que es del alma, de la mente, del conocimiento, de los sentimientos y de las emociones. Y por supuesto también está lo material. No debemos despreciar ninguno de ellos, pero el más importante es lo espiritual. Entonces, cuando uso el tiempo, cuando yo entiendo que la Biblia me dice, el Señor me dice, aprovecha tu tiempo, tengo que ver que mis actividades, mis acciones, en las cosas que estoy involucrado, qué beneficio y qué utilidad espiritual, emocional y material trae a mi vida. No puede ser tiempo perdido porque nuestros días están contados. Nuestros meses, el tiempo que tenemos tiene un límite. Y a veces nosotros decimos, yo tengo tantos años todavía por delante. No sabemos. Usted no lo sabe, yo no lo sé. ¿Solamente lo sabe quién? Solamente lo sabe Dios. Y por eso hace importante, eso le da un mayor valor todavía al tiempo y a los años que Dios nos da. Dile a tu hermano que está a tu costado, aprovecha tu tiempo. Dile así. Entonces, querido hermano, querido joven, querida señorita, y cualquiera que nos está escuchando, tenemos que hacer un uso adecuado del tiempo buscando ese beneficio y esa utilidad para nuestra vida. Ahora, yo sé que muchos de nosotros decimos, no, ya, tengo que buscar el beneficio y la utilidad. Entonces me pongo a trabajar, voy a producir más dinero y voy a descansar y para tener más fuerza voy a comer más y voy a producir más dinero. Pero de nuevo, quiero repetir esto. Como creyentes, tenemos que entender que hay un llamado de Dios para hacernos tesoros, ¿dónde? En los cielos y no solamente aquí en esta tierra. Como creyentes tenemos que ya ir entendiendo que hay cosas más valiosas que el dinero y que las posesiones. Y en estas cosas tenemos que buscar usar nuestro tiempo para que traigan ¿qué cosa? Beneficio y utilidad. Beneficio y utilidad para nuestra vida. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien. Entonces el versículo 16 de Efesios 5 nos dice que debemos aprovechar el tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, debemos buscar entonces ese beneficio, esa utilidad para nuestra vida. La Biblia nos dice también que debemos nosotros utilizar el discernimiento, la sabiduría que Dios nos da para decidir en qué utilizamos nuestro tiempo, en qué involucramos nuestra vida. Vamos por favor a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos del 23 en adelante. Vamos a leer ahí una pequeña porción de la Escritura. Dice la palabra del Señor: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Qué precioso. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos que discernir, diferenciar
hacer un ejercicio, una determinación y una decisión en nuestra vida en cuanto a las cosas que decidimos hacer, en cuanto a las cosas en las que nos involucramos. Usted y yo somos personas libres. ¿Somos libres o no? Claro que sí. ¿Quién nos hizo libres? Cristo nos hizo libres. Ahora, esa libertad representa para nosotros una responsabilidad, porque ahora que somos libres tenemos que tomar una decisión. ¿Con qué cosa vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a honrar? ¿A qué nos vamos a dedicar? ¿En qué vamos a trabajar? Etcétera. Dice esta preciosa palabra como un consejo y principio para nuestra vida: todo nos es lícito, por supuesto dentro de todo lo permitido, dentro de todo aquello que no deshonra al Señor, todo me es lícito. Pero escúcheme, no todo conviene. Y aquí podemos aprender algo más acerca del uso del tiempo. Hay cosas que convienen hacer en un momento determinado de nuestra vida, pero hay cosas que no convienen aún hacerlas. De repente usted está en tiempo de ser un estudiante y por ahí dice usted, pero también quiero trabajar, y se involucra en el estudio, en el trabajo, y esto le entorpece su tiempo como estudiante. Puede suceder. ¿Trabajar es malo? No es malo, pero de repente no es conveniente. Tenemos que ver la conveniencia de las cosas en nuestra vida. Todo tiene su tiempo. Y hay un momento conveniente para las cosas. Para hacer negocios hay un momento conveniente. Para establecer relaciones hay un momento conveniente. Para casarnos hay un momento conveniente. Para enamorarnos hay un momento conveniente. El tiempo del trabajo, el tiempo del estudio. Siempre hablamos esto con mis hijos, por ejemplo, tratamos siempre esto. ¿Cuál es el tiempo que ustedes están viviendo? Es el tiempo de ser estudiantes. No es tiempo para muchas cosas. Y si bien es cierto, hay muchas cosas en la vida que no son malas, pero a lo mejor todavía no es conveniente. No es conveniente. En tiempo de clases no es conveniente irse de vacaciones, porque no es el momento. Irse de vacaciones no es malo, pero las vacaciones son para el tiempo en el cual de repente no hay clases o el trabajo tiene un cese, etc. Nosotros tenemos que comprender que hay muchas cosas en nuestra vida que son lícitas, que las podemos hacer, que no son malas en sí mismas, pero que a lo mejor no es conveniente que aún las hagamos. No es conveniente que aún nos involucremos. En la vida Dios va a permitir que se nos demande una porción del tiempo que tenemos para distintas actividades. Si no tomamos buenas decisiones, si no nos determinamos en decidir qué es conveniente o no, haremos un mal uso del tiempo que el Señor nos da. Entonces el versículo 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Como creyente, tengo la responsabilidad de sentarme a meditar y pedirle a Dios sabiduría para saber qué conviene hacer en un tiempo determinado de mi vida y qué cosa no conviene hacer. La última parte del versículo dice algo también muy interesante. Dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Así es. ¿Qué será edificar? Edificar es construir. Edificar es el esfuerzo que se realiza para que algo se desarrolle, para que algo crezca, para que algo avance. Hay muchas cosas en nuestras vidas a las que le dedicamos tiempo, pero no nos traen ningún desarrollo, no nos traen ningún crecimiento y ningún avance. Tenemos que aprender a valorar el uso de nuestro tiempo con respecto a estas cosas. ¿Cuánto tiempo pasamos en actividades que no necesariamente son malas o pecaminosas, pero que no nos traen provecho? Lo que hacemos tiene que ser provechoso, tiene que edificar, tiene que hacernos crecer, tiene que hacernos desarrollar y avanzar en la vida. Queridos hermanos, los días pasan. ¿Quién detiene el transcurso de los días? Díganme. ¿Quién lo detiene? Nadie. Los días pasarán, las semanas pasarán, y mientras nosotros vamos pensando y dudando y dubitativos y distraídos en muchas cosas, igual pasarán los años.
tenemos que ver y buscar utilizar el tiempo que Dios nos dio en aquello que nos haga crecer, en aquello que nos edifique, en aquello que nos haga desarrollar. Por eso en la palabra de Dios se nos insta a no dejar de congregarnos, se nos insta a leer la palabra de Dios, se nos insta a ayudarnos los unos a los otros, se nos insta, como ya lo hemos leído, a redimir el tiempo, a aprovechar el tiempo. Entonces, busquemos nosotros actividades que traigan, ¿qué cosa? Edificación a nuestra vida. Cosas que nos hagan crecer, nos hagan madurar, nos hagan desarrollar y no simplemente que transcurra el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos enseña 1 Corintios capítulo 10, versículo 23. Si alguno de ustedes pudiera leer, por favor, igual 1 Corintios 6, 12, que dice algo similar. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Así es. Gracias, mi hermano. Dice la parte final de 1 Corintios 6, 12, lo anterior ya lo hemos meditado, que puede haber cosas que pueden comenzar a dominarnos, a controlarnos. No necesariamente vicios o pecados, pero sí actividades que controlan mi vida, que dominan mi accionar, pero que a lo mejor no son tan convenientes y no traen tanta edificación a mi vida. Yo tengo que cuidarme de estas cosas y pedirle a Dios que me ayude. ¿Ver televisión es un pecado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ver televisión es pecado? No. ¿Oír radio? Tampoco es pecado. Pero si estas cosas que no son malas en sí mismas comienzan a dominarme y yo me convierto en un televidente profesional, ¿saben a qué me refiero con esto? ¿No? Entonces, horas y horas y horas detrás de la pantalla, esto me está ¿qué? Dominando. Me está dominando. ¿Hacer deporte es malo? Tampoco es malo. Pero si en vez de estar yo involucrado, realizando mi trabajo, mis responsabilidades en casa, en lugar de trabajo, de estudio, mis funciones como padre, como miembro de una familia, como hijo, y estoy en el deporte horas de horas de horas o con los amigos, no necesariamente estas cosas son malas o son pecados, pero me pueden comenzar a ¿qué? A dominar. Tercero, pueden comenzar a dominarme. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Yo no me dejaré dominar de ninguno. Dile a tu hermano que está a tu costado, no te dejes. Dile, no te dejes. Muy bien. Va a venir Dios, va a venir un ángel y te va a poner así una lanza, una espada en la garganta y te va a decir, levántate, apaga ese televisor. No. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tener un tiempo para cada cosa. No debemos dejarnos dominar. Igualmente cuando conversamos, ¿conversar estará mal? ¿Visitar a las personas? ¿Tener amistades? No, pero hay que controlarlo, no hay que dejarnos dominar por nada. En el mundo del pecado, cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Espíritu del Señor, ocurren cosas como los vicios. Ustedes ven a las personas que van a los casinos, a las tragamonedas, y están ahí horas, de repente están con sueño, están cansados, tienen hasta crisis y problemas económicos, pero ahí están que le dan al juego. Ellos están completamente ¿qué? Dominados. Pero el pecado y la maldad gobiernan en su vida. En nuestro caso, como creyentes, nosotros somos libres. Y en esa libertad, con la ayuda de Dios, podemos aprender a tener mayor control y dominio propio para que muchas actividades que no convienen a nuestra vida no vengan a dominarnos. Ahora, quiero ser claro en esto, hermanos. No estoy diciendo que necesariamente estas cosas sean pecado. No. Pueden ser cosas correctas, sanas y hasta buenas. Pero tengo que aprender a administrar el tiempo. ¿Cuánto tiempo uso en cada cosa? Porque si no, estas cosas me van a dominar. ¿Ya? ¿Cuántos hemos entendido? ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos avanzando entonces. Entonces, esto es lo que nos enseña, ¿no es cierto? Todo me es lícito, pero no todo es conveniente. Tengo que ver qué tiempo estoy viviendo.
Todo me es lícito, pero no todo me hace crecer, no todo me edifica, no todo me desarrolla como persona. Tengo tantos años, ¿cuántos idiomas hubiera podido yo aprender? ¿Cuántas cosas hubiera podido yo haber estudiado? ¿Cuántos temas yo podría culturizarme? ¿Cuánto más de la Biblia podría haber aprendido? ¿Cuánto más de los propósitos de Dios podría yo haber comprendido? ¿Cuánto más para Dios hubiera podido trabajar? Pero a veces no lo hemos hecho porque no hemos visto lo conveniente en nuestra vida. Y luego hemos visto que lamentablemente, hermanos, hay cosas que nos pueden dominar, pero tenemos que ponernos firmes para que no nos dominen y no nos controlen. No todo conviene a nuestra vida. Puede ser que de repente haya cosas como el sueño, malos hábitos, el trabajo, no sé, muchas cosas que no necesariamente son malas en sí, pero que tenemos que tener prudencia y que no nos deben de controlar. Vamos a ir ahora a Proverbios capítulo 6, Proverbios capítulo 6, versículo 9. Proverbios 6, versículo 9. Dice la palabra del Señor: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño y un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El proverbio relaciona directamente el hábito de una persona que duerme y duerme y duerme y descansa y descansa y descansa con la inminente llegada de un tiempo de crisis y de necesidad material. Pero este principio lo podemos utilizar para toda cosa en nuestra vida. Así como este exceso de confianza y que se ve una persona que se duerme y se duerme y se duerme y se duerme y pasa el tiempo relajado, descansando y de vacaciones en su mente siempre y en su corazón relajado constantemente, y viene la necesidad. Pero hermanos, tantas cosas en nuestra vida, así como el sueño, nos pueden dominar. Y podemos haber desarrollado un hábito negativo en nuestra vida con muchas cosas parecidas al sueño, pero que traerán sus consecuencias. Sus consecuencias. Las cosas que hacemos siempre traen consecuencias. Va a venir un efecto, porque todo lo que el hombre siembra, eso el hombre va a cosechar. Entonces la Escritura nos enseña esto. Algo práctico que quisiéramos todos aprender, y me incluyo como su hermano y pastor en la fe. Algo práctico que tenemos que aprender es importante valorar el tiempo y desarrollar buenos hábitos. Evitar este tema de ser muy perezosos, muy dormilones, y tener una disciplina en el tiempo de nuestro descanso, en el tiempo de nuestro sueño, para que aprovechemos más y mejor el tiempo que Dios nos da. No estoy diciendo que no durmamos, estamos diciendo con la palabra que tenemos que tener cuidado con aquellos hábitos que nos pueden dominar. Uno de ellos podría ser mucho sueño, mucho descanso. Hay que despertar. Le decimos a nuestro hermano y al pastor: despierta, mi hermano. Despierta. ¿No? Ahorita vamos a llegar ahí. A ver. Muy bien, hermano. Vamos a Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Ayúdeme, por favor. Eclesiastés 4, 6. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6, por favor. Pero más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo, pues el mucho trabajo no sirve de nada. Así es, gracias. Ahora, tampoco nos vamos a ir al otro extremo, ¿no? Como tengo que aprovechar el tiempo, no duermo, no descanso, amanecida tras amanecida. Considero, hermanos, que es bueno ser una persona trabajadora, esforzada, madrugadora y que se esfuerza. Eso es bueno y es saludable. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es así, es correcto. Pero de ahí, si yo me paso a ser una persona que ya no descanso, ya no duermo, entonces tampoco esto es prudente. Dice en Eclesiastés, si pudieras leerlo por favor, Jessica. Pero más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo. Así es. Porque mucho trabajo no sirve de nada.
1 hora de descanso que 2 horas de trabajo. En la versión Reina Valera habla de puños, ¿no? Dice un puño lleno de descanso y 2 de trabajo. ¿Qué nos quiere decir esa palabra en Eclesiastés? Que está bien trabajar, está bien esforzarse, pero si también nosotros no tenemos cuidado para buscar el descanso, la renovación de las fuerzas, vamos a también tener consecuencias. Entonces, seamos sabios en el uso del tiempo. No seamos dormilones y perezosos, ¿no? Porque el tiempo se nos va a cortar. No vamos a aprovechar bien el tiempo. Tuve yo la oportunidad de vivir un tiempo en el campo, y ahí pues la gente del campo, los campesinos, cuando sale el sol, ahí ya comienza su día, inclusive unas horas antes, ya están ellos laborando. Y también cuando se retira el sol, por lo mismo que están en el campo, descansan temprano. Es un buen hábito, no hay nada de malo en eso, es algo que uno puede usar como referencia. Pero también no puedo irme al extremo de simplemente trabajar y no dormir, también sería otro extremo, que Dios nos dé sabiduría. ¿Ya? Vamos a ver nosotros el caso de Elías, así rápidamente nada más, para ver cómo Dios ve este tema del cansancio, del sueño y relacionarlo con esto del tiempo. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 7. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 y 7. Dice la palabra del Señor. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su parecer una torta cocida sobre los astos y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Gracias, mi hermano. Bien, vemos ahí que Elías estaba cansado, estaba cargado, estaba agobiado, estaba hasta enojado, ¿no es cierto? Estaba confundido también. Y se duerme, lógico, por el cansancio. Pero ¿qué hace el Señor? ¿Le permite que siga durmiendo? No, lo despierta. El Señor lo despierta. Yo recuerdo que cuando era niño y nos quedábamos dormidos en cama, mi mamá venía con su vasito de agua y en la cara, ¿no? Y amaneció, y todos nos despertábamos. Vemos acá cómo, aunque sí es cierto que Elías estaba cansado, Dios, el Señor, lo levanta, el Señor lo despierta, porque hay algo que el Señor le dice a Elías: largo camino te resta. En otras palabras, le está diciendo: hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Hay muchas cosas en las cuales podemos estar ocupados, cosas de valor, cosas de importancia, cosas que es necesario realizar, y que si nosotros no valoramos este tiempo que el Señor nos da, muchas se quedarán sin hacer o se harán mal por nuestro descuido. Miren ustedes cómo ahí el Señor levantó a su siervo para que no cayera en ese descuido y continuara con la labor encomendada por el Señor. Finalmente, en esta parte vamos a leer Efesios 5:14, por favor. Efesios 5:14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así es. Ese despiértate tú que duermes está dicho en un sentido espiritual, porque así como hay un sueño natural, también hay un sueño espiritual. ¿Cómo así? Que podemos levantarnos temprano, podemos ser personas muy esforzadas, pero en cuanto a los planes y propósitos de Dios, ¿cómo estamos? Dormidos. Dios quiere que estemos leyendo su palabra y no lo hacemos. Dios quiere que estemos aprendiendo y edificándonos en su voluntad y no lo hacemos. Dios desea que estemos alcanzando a otros para Cristo y no lo hacemos. Dios quiere que ministremos a nuestra familia, enseñando a nuestros hijos, a nuestra familia, la palabra de Dios, y no lo hacemos. Existe también un sueño espiritual, donde estamos dormidos y no estamos haciendo la voluntad del Señor. De ese sueño también nos tenemos que despertar. ¿Amén, mis hermanos? De ese tipo de sueño, ese adormecimiento, ese decaimiento, también nos tenemos que despertar. Y decir: caramba, ya basta, ya mucho sueño, mucho descanso, mucho relajo.
Tengo que esforzarme en buscar hacer la voluntad de Dios y comprometerme con los planes y los propósitos de Dios y decirle, Señor, acá estoy para que con mi vida y en mi vida se haga tu voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieres. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importantísimo, queridos hermanos. Y por supuesto también en cuanto al aprovechamiento del tiempo, tenemos que también evitar las distracciones. Tenemos que evitar las distracciones que se van a presentar en esa determinación, en ese propósito de hacer el plan de Dios, la voluntad del Señor, vamos a encontrar distracciones. Lucas 10:4 dice lo siguiente. Lucas capítulo 10, versículo 4 dice así. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Bien, estas son las instrucciones que el Señor le dio a 70 de sus discípulos para enviarlos a realizar una labor. Ahora, el Señor no les está diciendo que sean antisociales y que no le pasen la voz a las personas. Esta palabra, no saludéis a nadie en el camino, que es la que me interesa para poder tocar el punto, tiene que ver con el hecho de no dejarse distraer. Queridos hermanos, cuando entendemos el valor del tiempo, cuando nos disponemos para hacer la voluntad de Dios, muchas cosas se levantarán en nuestra vida para distraernos. No lo permitamos. Y sigamos para adelante aprovechando bien el tiempo. Entonces, el primer punto, ahí lo terminamos, ya, para pasar al siguiente. El primer punto era aprovechar el tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar el tiempo. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da al máximo. Aprovechemos el tiempo, busquemos aquellas cosas que nos edifican, que nos hacen crecer, que son convenientes, y no permitamos que nada nos domine, queridos hermanos. Vamos al segundo punto. Efesios capítulo 5, versículo 16 dice algo muy importante también. Dice, porque los días son malos. Porque los días son malos. ¿No? Dice Efesios 5, versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Otra versión dice porque son tiempos peligrosos, así dice otra versión, porque son tiempos peligrosos. ¿Qué quisiera decirles con respecto a esta expresión? Es necesario que el creyente identifique el tiempo que le está tocando vivir. Es necesario que el creyente identifique el tiempo que le está tocando vivir. Vamos a ver como ejemplo en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. 2 de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2. Ustedes ya saben que es la historia del rey. ¿De qué rey? David, ¿no es cierto? Claro, ya saben ustedes, hermanos. Dice, miren lo que dice la historia. Solamente vamos a leer los dos primeros versículos y yo les cuento la historia resumida. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿Qué tiempo era? Tiempo de guerra. Digan todos por favor, tiempo de guerra. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y bueno, y todo lo que sucedió después. ¿Qué pasó? Que el rey David cayó en pecado, codiciando a una mujer que no era la suya, y ahí cayó en un pecado que trajo terribles consecuencias para su vida. ¿Dónde quisiera enfocarme con ustedes? La Biblia dice que era tiempo de guerra y que David no fue a la guerra. Un cristiano tiene que entender qué tiempo le está tocando vivir. Si el rey David, comprendiendo lo que el momento que le estaba tocando vivir, hubiera dicho, no, es tiempo de guerra, el tiempo que Dios me da, la vida,
la fuerza, el vigor, la inteligencia, los recursos que tengo, los tengo que utilizar en relación al momento que estoy viviendo. Pero no, él se quedó a descansar. Y vino la consecuencia. Qué importante es comprender el momento que nos toca vivir. Si durante el tiempo que estoy viviendo, vamos a poner el caso, soy un estudiante, estoy en primaria o en secundaria o en la universidad, el tiempo que me toca vivir es para estudiar, para aprender lo más que pueda, para sacar las mejores calificaciones, para desarrollar de la mejor forma el estudio, el curso que estoy desarrollando. Si no entiendo el tiempo que me toca vivir y me pongo a hacer otras cosas, van a venir las consecuencias. Y esto se aplica para todo, en el ministerio, en la familia, en el hogar. Cuando estoy casado, en la vida matrimonial, la vida conyugal atrae demandas a nuestra vida, en las cuales tenemos que estar bien ubicados y bien encajados para no distraernos y no salirnos del plan y del propósito de Dios. Vemos en el ejemplo del rey David que él debió estar usando su tiempo, la actividad en la cual tenía que estar involucrado era la guerra y no el ocio, no el descanso. Pero sin embargo, él estaba descansando y ahí vinieron los problemas. Es importantísimo que un creyente, ustedes y yo, queridos hermanos, identifiquemos el tiempo que nos toca vivir, porque si no, después vendrán las lamentaciones. Después viene el pesar. Hay que valorar el tiempo que Dios nos da. Y una forma importante de valorarlo y usarlo bien es identificar qué tiempo estoy viviendo. La Biblia nos dice que estamos en los últimos tiempos. La Biblia nos dice que son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. La Biblia nos dice que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. La Biblia nos dice despiértate. Entonces es tiempo de estar alertas y de reconocer qué momento nos toca vivir, y si es tiempo de estar relajados en nuestra fe y descuidados en nuestra vida espiritual, o es tiempo más bien de tomar las cosas con seriedad y compromiso para salir adelante, porque si no después viene la consecuencia, después vienen los problemas. Es tiempo de estar orando. ¿Cuántos dicen amén? Es tiempo de estar escudriñando las Escrituras. Es tiempo de congregarse. Es tiempo de buscar a Dios en la casa y fuera de casa. Es tiempo de anunciar el Evangelio. Es tiempo de ayudar a otros. No hay tiempo para perder. No lo hay. Tenemos que aprovechar. Un mensaje para los jóvenes. Y aprovecho que acá está mi hija. Gloria a Dios. Queridos hermanos, hoy en estos tiempos la competencia académica es cada vez mayor. Mi abuelito terminó quinto de secundaria y llegó a alcanzar un puesto muy alto en una empresa acá en el centro del Perú, en la sierra, con quinto de secundaria. Ahora con quinto de secundaria es bien difícil conseguir trabajo, es dificultoso. Las demandas del tiempo que estamos viviendo nos exige cada vez más y más y más. Pero no solamente es este aspecto del estudio, es también, por supuesto, para nosotros en nuestra vida la demanda espiritual. ¿Cuántos han escuchado de las falsas doctrinas? ¿Han escuchado o no han escuchado? Hay cristianos y hay creyentes buenos, con corazones sinceros, pero que están siendo atraídos en estas cosas porque lamentablemente no están usando, no estamos, me voy a involucrar, no estamos usando bien nuestro tiempo y preferimos ver una novela en vez de leer la palabra de Dios. Preferimos distraernos en vez de aprender más de la palabra de verdad. No está mal distraerse, no está mal divertirse, pero ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo? No sé si están entendiendo el enfoque que queremos dar. ¿Amén? ¿Estamos comprendiendo? Todo está bien, todo tiene su tiempo, pero son tiempos peligrosos, son tiempos malos, son tiempos de peligro de maldad. Son tiempos peligrosos donde ocurren los asaltos,
ocurren los raptos, las violaciones, los asesinatos, las estafas. No podemos estar dormidos, tenemos que estar preparados, adiestrados, despiertos ante estos peligros, porque si no pueden venir las consecuencias, pueden venir las dificultades. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Ah? El peligro ya no solamente está en las calles, el peligro se ha metido a nuestras casas, a través de la televisión y a través del internet. Hace poco nada más un predicador, un buen siervo del Señor, un buen hombre de Dios, contó que tuvo un problema de inmoralidad en su vida, todo por el tema de la internet, del Facebook. Y este problema de inmoralidad, hasta de adulterio, se ha dado en otras congregaciones, en matrimonios y en hogares, por el Facebook. O sea que ya el problema no solamente está en la calle, ya se mete a nuestro hogar. Y esto nos quiere decir que es importante que el creyente sepa el tiempo que está viviendo. Son tiempos peligrosos. Si nos dormimos, si nos adormecemos, si nos descuidamos, el enemigo nunca duerme. El diablo no está descansando, él está buscando. ¿Qué está haciendo el diablo? Buscando a quien devorar. ¿Y a quién creen que lo va a atrapar? Al débil, al distraído, al que está dormido. Si en un rebaño todas las ovejitas están andando ahí con su pastor, está bien, el pastor le va a ayudar, las ovejitas en grupo se van a proteger, se van a abrigar. Pero la ovejita se sale del redil, la ovejita se duerme, se queda dormida. Es tiempo de ir ahí al abrevadero para tomar el agua, pero la ovejita está distraída así, haciendo otra cosa. No entiende que es tiempo de ir al abrevadero, la ovejita está haciendo otra cosa. Ahí le va a agarrar el enemigo. Ahí le va a agarrar la tentación. Y ahí va a caer. Por no entender qué tiempo le toca vivir. Es tiempo de ponernos bien con el Señor, porque son tiempos peligrosos, son tiempos malos. En la televisión hay maldad, en la calle hay maldad, en el corazón de las personas hay maldad. Ahora, esto no quiere decir, oh Señor, hay tanta maldad, mejor ya llévame. Dios tiene el tiempo determinado para nosotros. Y si Él ha dicho, va a estar 50 años, 50 años estaremos. 80 años, 80 años estaremos. 120 años, 120 años estaremos. Pero estemos aprovechando bien ese tiempo para la gloria de Dios. No distrayéndonos. Gloria a Dios, hay tiempo todavía. Muy bien. Entonces, la Biblia nos dice también que tenemos que ser diligentes en las cosas que hacemos. Bien, como los tiempos son malos, como los tiempos son peligrosos, el creyente tiene que darse cuenta qué tiempo le está tocando vivir. El rey David en ese momento sabía que era tiempo de guerra, pero no se dispuso para la batalla. Se puso a descansar. Mucho cuidado. Ahora, si nosotros decimos, no, ya sé qué tiempo es tiempo que yo esté involucrado en la obra de Dios. Es tiempo que yo esté buscando a Dios más que nunca. Es tiempo que busque su rostro, su presencia, que tenga cuidado, que esté alerta, que Dios me ayude, Dios me dirija. Todo lo que Dios nos encargue y nos encomiende, tenemos que hacerlo con diligencia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Sin embargo, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Así es. Y vamos a usar esta frase con nuestros hermanos y con el pastor también. Le decimos a nuestro hermano, haz todo lo posible. Díganle así. Haz todo lo posible. Bien. Qué bonito es este versículo porque nos dice que delante de Dios, al realizar la tarea que Él nos ha encomendado, al presentarnos delante de Él para decir, Señor, esto es lo que tú me has encargado y esto es lo que estoy desarrollando, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para que Dios apruebe lo que estamos realizando.
¿Quién no quisiera tener un trabajador así? Sería precioso. Un alumno así. Qué precioso. Una persona que hace todo lo posible para hacer lo que es correcto y agradable a su Señor. Y eso es lo que Dios nos pide. Como estos tiempos, hermanos, son malos y son difíciles y son peligrosos, necesitamos hacer nuestro mayor esfuerzo. Mi mayor esfuerzo para agradar al Señor. No un esfuerzo débil, ligero, no cualquier cosa, sino mi mayor esfuerzo. ¿Levantarse temprano cuesta o no cuesta? Cuesta. Fácil. Claro que cuando tengo el hábito ya no se me hace tan difícil, pero si yo tengo que aprenderlo me va a costar. Me va a costar. Pero ¿vale la pena o no vale la pena? Vale la pena para agradar al Señor. Si yo no estoy acostumbrado a leer la Biblia para mí va a ser un tormento al inicio, ¿no? Samuel, aconteció al año y me duermo leyendo. Me va a pasar porque no tengo el hábito, pero tengo que hacer en mi mayor esfuerzo. Señor, agua, me echo agua, Señor, ya. Y sigo y continúo. Amén, mis hermanos. Ahora, si no estoy acostumbrado a meditar, o sea, quiero pensar ya, ¿qué me quiere decir el Señor? No entiendo y ahí me voy. No hago el esfuerzo de meditar. No estoy acostumbrado a decir, Dios mío, ¿qué quieres decirme, Padre? Soy una persona que no he desarrollado la capacidad de mirarme en la palabra como si fuera un espejo para corregir mis errores. Me choca que me digan mis errores. No he aprendido a sobreponerme y a buscar la ayuda de Dios para cambiar. No me gusta, pero si hago mi mayor esfuerzo, Señor, háblame. Y comenzaré a hacer meditaciones sencillas, cortas de repente, pero así voy a ir aprendiendo. Pero tengo que hacer ¿qué? Mi mayor esfuerzo. Mi mayor esfuerzo para leer, mi mayor esfuerzo para orar. En la oración también es una lucha, hermano. Cuando vamos a orar, nos da sueño. Cuando vamos a orar, nos da hambre. Cuando vamos a orar, ahí recién queremos hacer nuestra tarea. Todo se cruza para el momento de la oración. Tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. El día de culto, el día de oración, el día de ayuno, ese día da el mejor partido de la Champions League. Ese día juega mi equipo. Ese día vienen mis primos, mis amigos. Ese día me visitan. Ese día me trajeron. Tantas cosas se presentan. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo. Nuestro mayor esfuerzo. ¿Qué dice Romanos 12:11? Romanos 12:11. Ayúdenme por favor ahí. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Gloria a Dios. Estos días que hemos venido al EBDB, tuve la oportunidad de estar el primer día, y le hemos visto, ¿no?, a nuestras hermanas y a los niños, qué entusiasmo, ¿no?, para trabajar. Nos contagiaban su entusiasmo. Así nosotros tenemos que servirle, honrar al Señor. Y todas las cosas que hacemos en nuestra vida requieren que le pongamos entusiasmo, ¿de acuerdo? En todo ministerio, hermanos, en todo servicio, en nuestra casa, en nuestro centro de trabajo, hacer las cosas con entusiasmo para la gloria del Señor, porque la Biblia dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Ese entusiasmo y ese ánimo para hacer las cosas para Dios, porque son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Tenemos que aprender a ser diligentes, dar lo mejor de nosotros, hacer de la mejor manera, con la mejor actitud, por la dificultad que nos toca vivir ahora en este tiempo. Y finalmente, con respecto a que estos son tiempos malos, quiero leer lo que dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiero tomar la primera parte. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Hermanos, cuando tenemos la oportunidad de servir al Señor, toda oportunidad de servicio a Dios hay que valorarla y hacerlo de la mejor manera posible, con el mayor compromiso,
con la mayor disposición. Si es para hacer una limpieza, para organizar el templo, para predicar la palabra, para cantarle al Señor, para hacer un trabajo con los niños, para hacer un trabajo con los jóvenes, para hacer un trabajo con las parejas, para ayudar a mi vecino, para colaborar con un familiar, todo, hagamos nuestro mayor esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos pone a veces estas cosas, hermanos, en el camino, hagámoslo con la mayor disposición y entusiasmo. Y para terminar, vamos al último punto. Este punto es muy interesante, pero solo lo vamos a ver rápidamente ahora. Efesios 5, versículo 17. Efesios 5, 17. Dice la palabra: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En cuanto al uso del tiempo, es necesario entender cuál es la voluntad de Dios, porque si no, pues lamentablemente vamos a hacer un uso contrario, ¿no? Vamos a usar el tiempo de una manera contraria o equivocada y distinta de repente a lo que es la voluntad de Dios. Ahora, en cuanto a la voluntad de Dios, hermanos, existe la voluntad general de Dios y la voluntad específica de Dios. La voluntad general de Dios y la voluntad específica del Señor. No vamos a poder desarrollar todo el tema, pero voy a darles algunas pautas. ¿Cómo nosotros podemos usar el tiempo que Dios nos da en cuanto a la voluntad general del Señor? Josué 1:8, ¿qué dice por favor? Josué 1:8, un versículo conocido por todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias, mi hermano. La voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Como creyentes vamos aprendiendo su palabra cada día, cada semana. Vamos aprendiendo el consejo de Dios. Y cuando yo aprendo eso, lo medito y lo aplico en mi vida, entonces estoy caminando en la voluntad de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿No? Aprendo los mandamientos, aprendo el amor al prójimo, aprendo el servicio, aprendo la predicación. Hago estas cosas, estoy en la voluntad de Dios. Esta es la voluntad para todos los cristianos. No matarás es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Honra a tu padre y a tu madre es la voluntad de Dios para todos los cristianos. Esa es la voluntad general. Uno no puede decir, no, esa no es para mí, no, es para todos. Los mandamientos, los principios que están claramente especificados en esta escritura, es la voluntad de Dios para todos los hijos del Señor. Esa es la voluntad general. Pero también existe la voluntad específica. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2, dice así: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Muy bien. Voluntad específica del Señor. Para que ellos pudieran vencer a sus enemigos que estaban en la ciudad de Jericó y destruir esa ciudad, no simplemente iban a atacarla, sino que Dios les da una estrategia, les muestra a Dios su voluntad específica para poder vencer a Jericó.
Obviamente ellos no aplicaron este método en otros lugares, ni hicieron esto en otra ciudad, lo hicieron solamente en Jericó. Esto nos muestra que hay una voluntad específica de Dios. Usted no puede agarrar este texto y decir, para entrar a la universidad voy a ir y voy a dar 7 vueltas alrededor de la universidad, entonces se va a abrir ahí la universidad para mí. No puede usted agarrar así la Biblia y decir, esa es la voluntad de Dios para mi vida. No. Eso fue algo que Dios le dijo de manera específica a Josué para entrar a Jericó. Si Dios nos muestra estas cosas, tiene que ser bajo la dirección de su Santo Espíritu. Esta es la voluntad específica. Les doy otro ejemplo para que podamos entenderlo mejor. Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículos 1 al 4. Hechos 13, del 1 al 4 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién fue el que habló? Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Muy bien, la voluntad general de Dios para todo creyente es que le sirvamos, que seamos sus siervos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es así, esa es la voluntad general de Dios. Pero Dios tenía una voluntad específica para Bernabé y para Saulo. Todos los que estaban ayunando en ese día eran siervos de Dios. Dice que había profetas y maestros. Pero de manera específica el Espíritu Santo habla de Bernabé y de Saulo para un trabajo específico. Así Dios también nos mostrará a cada uno de nosotros, utilizando a nuestros hermanos, a la congregación. Pero quien hablará será Dios, será el Espíritu de Dios, para mostrarnos específicamente en qué desea que nosotros podamos servir. ¿Cuánto estamos entendiendo? Existe una voluntad general para los creyentes y existe una voluntad específica. Ahora, hay dos textos que les voy a dar para que lo lean en su casa. Por el tiempo ya no lo vamos a leer. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y Filipenses capítulo 2, versículo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 2. ¿Qué quisiera decirles? A veces nosotros queremos saber la voluntad específica de Dios cuando no nos interesa cumplir con la voluntad general de Dios para nuestra vida. En otras palabras, si ustedes o si yo pretendo que Dios me muestre específicamente en qué quiere que yo le sirva, pero no tengo disposición de servir en lo que me queda a la mano de poder participar y ayudar a los demás, entonces, ¿cómo Dios me mostrará más allá si en lo básico, en lo fundamental, no estoy siendo fiel? Es importante que un cristiano, un hijo de Dios, esté involucrado en un servicio básico, en una determinación inicial de servir y honrar a Dios, para que después el Señor le pueda mostrar su voluntad específica. ¿Ya? Sirvamos en nuestra comunidad, honremos a Dios en nuestras casas, glorifiquemos al Señor en nuestro entorno y Dios nos irá mostrando más y más y más acerca de su voluntad específica para nuestras vidas. Muchos de ustedes el Señor les levantará como pastores, como siervos, como siervas, misioneros, misioneras, hombres y mujeres de Dios para trabajos específicos, pero tenemos que comenzar por trabajar en nuestra casa. ¿Cuánto estamos entendiendo? Amén. En nuestro hogar, en nuestra congregación. Dispongámonos para servir, para ayudar y sin lugar a dudas, le digo hermano, que el Señor le mostrará específicamente su voluntad. Resumen. Hemos dicho, por la gracia del Señor, que en su palabra el Señor nos muestra la importancia de administrar el tiempo, que nuestro tiempo en esta tierra está limitado y el único que sabe cuántos años tenemos en esta vida es
Dios, solo Dios lo sabe. Lo cual hace necesario que el cristiano entienda el valor del uso del tiempo y en qué involucra su vida, porque Dios ha preparado obras para que estemos involucrados en esas obras. Hemos visto en Efesios 5, del 15 al 17, que es necesario aprovechar el tiempo, es decir, sacar provecho del tiempo que Dios nos da. ¿Ya? Usar ese tiempo en cosas que nos edifiquen, cosas que nos hagan madurar, no dejarnos dominar por nada, hacer cosas que traigan crecimiento y desarrollo a nuestra vida. Hemos visto también en Efesios 5, 16, que los días son malos y que es importante que el creyente identifique el tiempo que le toca vivir para que no nos pase lo que le sucedió al rey David, ¿de acuerdo? Y por distraídos caigamos en cosas que nos traigan problemas y desgracia. Y hemos visto finalmente que es necesario para un buen uso del tiempo entender la voluntad de Dios. Hay una voluntad general para todos los cristianos que está especificado en la Escritura. Y también existe una voluntad específica. Si nosotros, queridos hermanos, usamos el tiempo y la vida que Dios nos da para hacer la voluntad de Dios general en nuestra vida, Dios nos mostrará su voluntad específica y estaremos en el centro de su voluntad y de sus planes. El Señor tiene un plan precioso para nosotros. El Señor ha trazado un camino para que usemos el tiempo que Dios nos dio de la mejor manera posible, de manera individual, con nuestra familia, en la congregación y en esta sociedad, pero usando la palabra del Señor para buscar su voluntad general y luego la específica, honraremos a Dios en el uso del tiempo. Que el Señor nos ayude y añada bendición. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta oportunidad. Gracias, Padre. El tiempo que nos das, el tiempo que has determinado para cada uno de nosotros es precioso, es maravilloso, es bello, Señor. Muchas gracias. Queremos usarlo de la mejor manera posible. Queremos, papito lindo, buscar aquello que es conveniente a nuestra vida. Queremos, Padre amado, buscar aquello que edifique nuestra vida. Queremos, papito lindo, evitar aquellas cosas que nos quieren dominar y ser disciplinados para que nada nos domine. Aprovechar bien el tiempo, siendo esforzados, diligentes, bendito Dios. Y a lo mejor estamos dormidos espiritualmente. Ayúdanos, Padre, queremos despertar. Queremos entender también, Padre, que nos hablas con amor al decirnos que son tiempos peligrosos, que no es tiempo para estar distraídos, es tiempo de estar alertas, porque el enemigo está trabajando, porque la carne muchas veces toma oportunidad para que caigamos, porque este mundo está siempre moviéndose para atraernos a lo malo. Pero si estamos despiertos y ocupados en lo que tenemos que estar, honraremos tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque también para hacer un buen uso del tiempo es necesario que entendamos cuál es tu voluntad. Si yo no sé cuál es tu voluntad para mi vida, entonces haré cualquier uso del tiempo. Si yo no sé, si yo no entiendo cuál es tu voluntad para mi vida, pasaré por esta vida buscando mis propios sueños, mis propios anhelos, mis propios deseos y viviré sin hacer tu voluntad. Existiré y haré un derroche del uso del tiempo y de los recursos, pero sin que se cumpla tu voluntad, Padre. Y yo oro, Padre, para que eso no suceda conmigo ni con ninguno de mis hermanos ni de los presentes. Ayúdanos, Padre, a entender tu voluntad, esa voluntad general, esa voluntad expresada en tu palabra, para que honremos tu nombre en cada cosa que hagamos. Y también, Señor Dios, aquellas cosas específicas, aquellas cosas muy particulares, por las que tu Espíritu Santo, que se enciende como un fuego en nuestro corazón, como una antorcha, para decirnos: yo tengo un plan para tu vida, yo tengo esta encomienda para ti, yo deseo que realices esta labor, este trabajo, Señor mi Dios, para que no estemos dormidos. Y no vaya a ser, Dios mío, que llegue el final de nuestros días y no tengamos contentamiento, no tengamos felicidad de las cosas en las que hemos invertido nuestra existencia.
de las cosas en las que hemos usado el tiempo que nos diste. No, Señor, sino que entendiendo tu voluntad, nos gocemos en ti. Gracias, Padre. La gloria y la honra sea a ti por siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Vamos a orar al Señor. Nuestro hermano Dios.